No imitar al Ruach. Cuando estamos en el Ruach experimentando el extracto de la muerte de Mashiach, muere nuestra carne, ¿no es cierto? Con nuestro mal genio, nuestra disposición natural, todas las partes negativas que tenemos. Además, también nuestra bondad natural va a estar aniquilada. Si aún más llegamos a aborrecer esta bondad natural porque nos damos cuenta de que proviene de nuestro nacimiento natural, que siempre tiene segundas intenciones y que no es del todo correcta. Después de orar y de tocar al Ruach, nos damos cuenta de que Elohim no quiere nada que provenga de nuestra vida natural. Y en el fondo, en ese momento, cuando ya tenemos un cierto tiempo, nos damos cuenta que nosotros tampoco queremos nada que ver con ese viejo hombre, ¿sí? La bondad natural es una imitación del Ruach. Muchas personas en el mundo, como ya hemos dicho, tienen un comportamiento que a veces es muy superior al comportamiento de muchos creyentes. ¿Sí? A los ojos de la carne, estas personas son pacientes, amables, simpáticas, serviciales, y hay muchos creyentes que por el contrario son bastante antipáticos y entonces la gente lo compara y establece sus razonamientos simplistas. No obstante, su buen comportamiento es totalmente natural de cualquier manera, no tiene nada que ver con el Ruach. La mayoría de los creyentes lleva una vida de imitación, lamentablemente. Los incrédulos también pueden ser amables, humildes, pacientes, serviciales, realmente. Esto ciertamente no tiene nada que ver con el Ruach, ¿sí? Si nosotros creyentes vivimos de esta manera, estamos imitando el aceite Kodesh, como dijimos, ¿sí? O sea, haciendo una copia. Y esto está terminantemente prohibido. En muchas reuniones religiosas se enseñan y alientan a los creyentes a llevar una vida de imitación. Los exhortan a ser amables, agradables, honestos, pero eso es sin Mashiach y sin el Ruach, ¿sí? Por sí mismos. ¿Sí? Esforzarse a los ojos de Elohim, esto es una abominación, esto es la mano del hombre tratando de hacer la obra de Yahweh. Quizás practiquemos lo mismo, o lo hayamos practicado probablemente. Si no vemos el asunto del Ruach compuesto, nos vamos a parecer a aquellos que imitan al Ruach. Si no es por imitación que vamos a ser perfectos como el Padre es, sino por mezcla. Los discípulos de las filosofías orientales practican sus enseñanzas éticas, ¿no es cierto? Este es un aspecto de la cultura oriental bastante conocido, pero en el occidente se practica algo muy similar bajo el nombre de Mashiach o Cristo y en el entorno de la enseñanza bíblica, ¿no es cierto? En ambos casos la gente se comporta de una manera natural, es exactamente lo mismo. ¿Mm? La cultura occidental quedó bajo la influencia bíblica, así como la cultura oriental ha estado bajo la influencia de las enseñanzas éticas de Buda o de Confucio, por ejemplo. Esto significa que las enseñanzas de Buda o Confucio ejercen una influencia moral en Oriente, ¿no es cierto? Y que las enseñanzas bíblicas ejercen una influencia moral en la cultura occidental, o por lo menos la ejercieron en algún momento. Si vivimos conforme a esta influencia, lo único que lograremos es imitar al Ruach, una cosa que no debemos hacer. En realidad, el vivir según la ética es algo superficial. ¿Sí? Puede tener buenas intenciones, pero es superficial. La gente puede ser paciente, ¿no es cierto? Pero esta paciencia es superficial. Existen flores artificiales y flores naturales, ¿no es cierto? Pero estas últimas son orgánicas, viven, crecen, se reproducen y mueren. Estas flores contienen el elemento de la vida. Las flores artificiales quizás tengan el mismo color, forma, apariencia que las flores naturales, pero carecen del elemento de vida. No pueden hacer nada, ¿no es cierto? No crecen, no viven, no se reproducen, nada. Algunos creyentes y ciertos discípulos orientales también actúan con humildad, con paciencia y amabilidad, ¿sí? Exteriormente, su humildad, paciencia y amor parecen ser idénticos a los frutos del Ruach que son descritos en Galut y a 5, ¿no es cierto? Sin embargo, el fruto del Ruach es orgánico y lleno de vida, se reproduce también, ¿sí? Pero el buen comportamiento natural conforme a la ética constituye una obra muerta, es una obra del hombre tratando de imitar a Yahshua, a imitar a la vida, de imitar al Padre. No tiene nada de vida esa imitación. Los que viven conforme a la ética de Confucio o de Buda llevan obras muertas y los que viven conformes a muchas obras muertas en nombre de Cristo, Jesús o lo que sea, también
son obras muertas. Si estamos en la carne, estamos produciendo las cosas de una fuente que se llama muerte. Entonces, ¿qué hay de aquellos creyentes que imitan a Ruach con una vida de bondad natural? En su caso vemos también un vivir artificial y desprovisto de la vida del Ruach, ¿sí? Pero, dirán algunos, ¿no dice acaso la palabra varias veces que debemos ser imitadores? Por ejemplo, les dejo la cita en Corintiín, Malé, Filipillín, Efesillín, Tesaloniquín, en Ibrín también, ¿tá? En varias ocasiones, Shaul exhorta a los creyentes a ser imitadores de él o imitadores de Mashiach, ¿no es cierto? Incluso incluso él dice de otros apóstoles, ¿sí? Y de Elohim mismo. Pero esta imitación no deja de lado la necesidad inevitable de mezclarnos con el Ruach, ¿sí? No se puede hacer esa imitación sin la mezcla. Como un hijo que aprende imitando a su padre, así comenzamos nosotros a dar nuestros primeros pasos por imitación, ciertamente, pero siempre mientras nos mezclamos con el Ruach. Si no tenemos esa mezcla, vamos a estar siempre separados del Ruach. La imitación del ejemplo nos sirve de modelo a seguir, por así decirlo, ¿no es cierto? Es el ejemplo, pero no es la esencia interna. De esa manera tenemos una iluminación en cuanto a cuál es el objetivo a ser alcanzado. Pero eso no quiere decir que yo imito mucho a una persona, me voy a convertir en esa persona, ¿sí? Los modelos muestran la manifestación final, los frutos de su andar, ¿sí? Por eso son precisamente modelos a ser imitados, pero para yo producir frutos no me alcanza con imitar, ¿sí? Si la imitación se realiza en la carne, será únicamente externa y no habrá frutos. Si no nos mezclamos con el Ruach y mantenemos todo en el nivel imitación, no vamos a estar haciendo las cosas en nuestro Ruach, sino en nuestra carne. No habrá crecimiento, sino fingimiento y nada más. No adquirimos vida por imitación, ¿sí? Sino por recibir en nosotros la semilla de vida y hacerla crecer para reproducción. No somos flores artificiales, somos flores naturales. La imitación inicial es como las rueditas pequeñas de la bicicleta, ¿no es cierto? Que pueden servir para aprender a andar en ella, pero deben ser retiradas para que el andar en bicicleta sea verdadero. Esta palabra acerca del Ruach compuesto no es una mera doctrina, ¿sí? No lo tomemos como tal, por el contrario debemos asimilarla en nuestra experiencia y aprender a aplicarla de una manera práctica y entonces de esa manera recibimos vida.